dejaron 2.000 millones de dólares enterrados. La Cash, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Tejadas, en el mar. La última empresa que el presidente López Obrador, pues el último negocio que el presidente López Obrador le está quitando a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. En México todavía existe el neoliberalismo. De hecho, tenemos varios vestigios de él. Afortunadamente, el presidente López Obrador se está deshaciendo uno a uno de los vestigios del neoliberalismo, de negocios, para ser más precisos, de negocios que eran de Carlos Salinas de Gortari y negocios de los cuales pues le seguían dando jugosos dividendos. Hoy te voy a platicar primero de cuáles son estos negocios que el presidente López Obrador está desapareciendo, y más adelante te voy a platicar cuál fue este último negocio que le dio prácticamente en toda la torre a la familia Salinas de Gortari, porque ese negocio era de los más jugosos que les dejaba la corrupción en nuestro país. Pero antes me gustaría mostrarte qué familias de nuestro país se enriquecieron con Carlos Salinas de Gortari desde el 94, porque hoy los conocemos como empresarios exitosos, como empresarios millonarios que no habrían podido llegar tan lejos si no hubiera sido por el gran apoyo de ese expresidente que prácticamente pues le regaló las empresas productivas del estado. Entre estos empresarios se encuentran, ya saben ustedes, los más ricos de México están ahí: Carlos Slim Helú, Emilio Azcárraga Milmo, Lorenzo Zambrano de Cemex, Alejandro Peralta, Jerónimo Arango, Alfonso Romo de La Moderna, que también estuvo relacionado con la Cuarta Transformación, Alberto Balleres de Peñoles, Pablo Aramburú Zavala de Grupo Modelo, Carlos González Nova, entre otros tantos, señoras y señores, Ricardo Salinas Pliego, que es uno de los más ricos hoy en la actualidad. Bueno, ¿cuáles son los negocios que el presidente López Obrador ha empezado a cancelar, ha empezado a desterrar del gobierno de México? Son estos. No sé si se acuerdan que el puerto de Veracruz fue privatizado y parte de este negocio fue prácticamente venderlo, pero dejándolo público, de tal manera que era como un préstamo en el cual el gobierno de Salinas pues se los arrendó o se los prestó por 100 años. Prácticamente esto es una venta. O sea, si yo te presto algo por 100 años, pues ¿cuándo voy a ver que me lo regreses? La verdad es que el gobierno mexicano va a seguir ahí, pero los que se están aprovechando de este negocio, pues definitivamente van a perder la vida y el negocio va a seguir dándoles dinero. Bueno, uno de estos negocios que se pretende acabar, que el presidente López Obrador pretende acabar, es este de la concesión del puerto de Veracruz. Ya se ha documentado mucho de este tema. De hecho, el presidente López Obrador habló sobre cómo Salinas privatizó ese puerto por 50 años y después, el 6 de julio de 2018, 4 días después de que se ganó, se extendió la concesión hasta el 2094. Ahora sí que, como diría Polo Polo, háganme el fabrón cabor. Otro de los negocios que Carlos Salinas de Gortari dejó a los rufianes de sus familiares o políticos del PRI fue el negocio de las cárceles. Ellos se hicieron de mucho dinero, de muchísimo dinero, por medio de este tipo de negocios: destruir cárceles para remodelarlas, y así ganaban dos veces, de la destrucción y de la remodelación, al grado de que todas las cárceles que se construían en nuestro país tenían que pasar por esta prácticamente empresa de Carlos Salinas de Gortari, que siguen recibiendo recursos. De hecho, entre los que se recibieron contratos están los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. López Obrador señaló que por cada persona privada de su libertad cobraban más de 100,000 pesos mensuales. Y pues claro, es un gran menoscabo al erario de nuestro país, porque se pagaba 12,000 recursos en 8 penales. Imagínense cuánto no nos vamos a ahorrar ahora que se revisen esos contratos de todos los penales. Imagínense cuánta gente, 16,000 millones de pesos al año se embolsaban estos delincuentes. Bueno, ahora ya te voy a platicar la empresa
La última empresa que el presidente López Obrador, pues el último negocio que el presidente López Obrador le está quitando a Carlos Salinas de Gortari. Este negocio es temporalmente, porque todavía hay más que se tienen que desaparecer, pero el presidente López Obrador va poco a poco y este es el último negocio que le quitó el presidente López Obrador a Carlos Salinas de Gortari, que es el negocio de Pemex Internacional. Este negocio era por medio del cual se realizaban diversos sobornos, diversos contratos por medio de la corrupción, de tal manera que todos estos ingresos que llegaban a Pemex Internacional nunca se hacían llegar al gobierno de México. Es decir, por medio de triangulaciones, por medio de diversos, ahora sí como dicen, triquiñuelas, se empezaba a desviar los recursos. Por lo que si había un ingreso muy importante, un ingreso muy alto para Pemex Internacional, lo que pasaba en el gobierno de México era simplemente que no se reportaba y todos esos millones de pesos iban directamente a la caja o a la cuenta de Carlos Salinas de Gortari, entre otros de sus familiares. Y de hecho el mandatario señaló que la encargada de vender o comprar petróleo a derivados en el extranjero ya no existirá porque todo el petróleo se procesará en nuestro país para el mercado interno, entre otras cosas también por la corrupción. De hecho, el presidente López Obrador habló un poco más de este tema. Primero se dio a conocer que se desaparecía la Dirección de Alianzas y Nuevos Negocios y después se dio a conocer que pues se retiraba toda esta oficina que es la de Pemex Internacional. Pero ya no los voy a marear yo con mis palabras, mejor vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto de esta venta. Además quiero decirte que con todo lo que se está ahorrando en este momento, no solo se están construyendo la refinería, sino que también se ha logrado mantener la economía de nuestro país. Ya escuchamos a un gurú de la moda hablar de este tema y yo podría señalar que todo esto, toda esta fuerza que tiene el peso frente a otras monedas, toda esta fuerza que ha tenido el peso frente a otras economías, pues tiene su origen en la lucha contra la corrupción y el aseo de las finanzas de Pemex. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Adelante. Por último, en este tema de Pemex, preguntarle si el ingeniero Octavio Romero Oropesa le ha informado cómo va el proceso de extinción de las empresas privadas que poseía Pemex, que se fueron constituyendo desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Alcanzó a tener más de 61 empresas privadas, petróleos mexicanos, incluso en paraísos fiscales. Preguntarle si le ha comentado el ingeniero Romero Oropesa cómo va ese proceso de extinción, no solo del grupo PMI, sino también de Mexgas. Sí, vamos avanzando, se va consolidando Pemex, ya se recuperó la capacidad de producción de Pemex, tenemos reservas suficientes de petróleo, está asegurada la producción para abastecer las refinerías y no se permite la corrupción. Muchas obras que quedaron pendientes, en proceso, abandonadas, ya se echaron a andar. Por ejemplo, quedó en el abandono la coquizadora de Tula con $2,000 millones de inversión y tomamos la decisión de continuarla, también con una inversión de más de $2,000 millones. Pero teníamos que decidir porque si no se quedaba todo tirado y se iban a convertir en chatarra las plantas que ya habían adquirido, tanques de almacenamiento y plantas adquiridas. Ya, de eso salimos. Ya salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia
no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero una mala herencia. Imagínense un contrato en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado. Y si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron el gobierno de Calderón. Dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht. Pues eso ya se resolvió. Ya no hay multas. Odebrecht tiene que transportar su gas y no hay subsidio. Otro entuerto que yo recuerde, cuando Calderón también, ¿se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron $2,000 millones enterrados. La Cash, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Texas, en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa para que invierta en una sociedad con Pemex. Se va a extraer el gas, se va a congelar y se va a llevar a Europa. Estamos hablando de 3 casos. Fueron los casos, algunos de los casos que se llevaba a cabo la corrupción, que por cierto, señoras y señores, ahora que el presidente menciona Europa, como ustedes saben, este fin de semana fue el presidente de Alemania. Tienen graves crisis los europeos por el tema del gas. Se viene el invierno y se va a necesitar, los precios en Europa se van a duplicar prácticamente, y México tiene la gran posibilidad de seguir fortaleciendo su peso gracias a este tema. Entonces, pues aquí el presidente nos explica mejor. Ya los voy a dejar ir, nada más me gustaría que escucharan la explicación del presidente en cuanto a este tema de la visita del presidente alemán y de cómo pues todas estas inversiones del gas en particular van a beneficiar a nuestro país. Tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el INEGI da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año, crecimiento del 2%. Pues ahí vamos, poco a poco, señoras y señores, quitándonos de la pandemia, quitándonos de toda esta batalla que ha habido en contra del neoliberalismo, y que poco a poco vamos a ver los resultados de un mejor país. Ahí está ya el crecimiento de 2%, gracias, repito, al buen manejo que se ha dado de los recursos de la empresa productiva de México, Pemex. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.